Eli Rolando, gracias por estar con nosotros y los otros compañeros vamos a grabar la clase, así que ellos la van a poder ver y ustedes también la van a poder volver a ver. Eso es lo interesante, ¿no? Porque como habíamos, ¿cómo se llama? Yo les había mencionado, la idea de este formato de curso, ¿no? Que sea una charla ahí presencial cara a cara y después continuar con otras clases de carácter virtual tiene que ver con que a veces comprender algunos de los temas toma tiempo, no son sencillos, y entonces esta modalidad nos permite, ¿cómo se llama?, seguir conversando sobre eso, seguir aclarando, seguir reforzando las cosas que se dijeron en Huancayo y que quizás ustedes, digamos, puedan profundizar su comprensión a partir un poco de lo que vamos a hablar. Entonces yo lo que voy a hablar no son cosas totalmente nuevas, sino voy a reforzar las cosas que ya seguramente ustedes las han visto en Huancayo. Como somos pocos, tres, siéntanse con toda la confianza de, digamos, en algún momento decir, oiga, profesor Juan Carlos, no entiendo, a ver, ¿qué es esto? O yo estoy entendiendo otra cosa, ¿no? O mira, lo que tú dices, yo me parece que esto puede ser, ¿cómo se llama? Quisiera agregar algo. Entonces, no se sientan cortos de interrumpir para poder aclarar, para poder volver a explicar, porque la idea es eso, ¿no? La idea de esta sesión es reforzar algunos de los conceptos que estamos trabajando, ¿no? O que hemos venido trabajando ustedes en Huancayo y que ojalá, ese es por lo menos nuestro interés como PLADES, podamos seguir haciéndolo más, porque el tema es un tema que ya está en realidad instalado en la discusión no solo nacional, sino internacional. Y la idea que tiene Plaes es que el movimiento sindical, los sindicatos, cualquiera de estos sectores sean, deben estar informados sobre eso. La CAT está en esa misma línea y quiere a su vez que los sindicatos de base, que son parte de sus federaciones como la FNTCAM, también logren entender estas discusiones y puedan sumarse a esta preocupación, que quizás en algún momento van a tener también conversaciones a nivel de empresa, porque las empresas también están involucradas rápidamente en esta, digamos, en esta discusión. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, y creo que todos están viendo la presentación en Power que he compartido, son conceptos básicos otra vez sobre cambio climático y transición justa, que fueron los conceptos que se han estado trabajando en Huancayo y que la compañera Ruth y la compañera Noemí han estado ellas adelantando. Nosotros vamos desde Plades a tratar de reforzar estos conceptos. Entonces, como les repito, no se sientan cortos, interrúmpanme, conversemos, ¿no? La idea es que igual yo al final vamos a tener un espacio voy a hacer unas pausas en los tres bloques que vamos a conversar hoy día. Entonces, vamos con eh, los temas de hoy día, ¿no? Uno es el tema del cambio climático, ha sido el tema de la discusión, el tema de las famosas emisiones y los riesgos que genera toda esta situación del cambio climático. Vamos a hablar un poquito sobre algo que está relacionado al tema del cambio climático y que ha surgido a raíz de la conciencia, el conocimiento sobre lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, los riesgos a los que está expuesto toda la civilización, todas nuestras sociedades, ya no solo es una empresa o un país, esto es algo que está afectando todo el globo, eh, que es el tema de la transición energética, ¿no? La transición energética aparece como una palabra y como un concepto
para tratar de salir de este primer problema del cambio climático y la crisis climática que se está generando, ¿no? La crisis climática lo que hace es decir, no, tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas en determinada dirección y a lo que se está apostando hoy día es, bueno, tenemos que promover una transición energética, ¿no? Esa es la solución que hoy día se le da, la transición energética. ¿Qué cosa es eso, no? De lo que ustedes han conversado. Y después, en medio de esta situación de que, bueno, ya tenemos supuestamente el problema y tenemos la solución, porque la solución sería, bueno, si el problema es el cambio climático, la solución es la transición, otros problemas que están surgiendo en el camino. Y que es que en el medio de este proceso de adaptación, de todo lo que tengo que hacer para poder sobrevivir, se da una crisis en el sector de energía que ustedes tienen que saber porque hay algunos elementos que están ustedes directamente involucrados, el sector minero digo yo, y es importante que ustedes estén atentos. Bueno, entonces comencemos con el tema uno, ¿no? El tema uno que es el cambio climático, las emisiones y los riesgos, ¿no? Y ahí lo primero que sale es un mundo que está sudando, ¿no? Es decir, como decía nuestro amigo Rolando, durante el día hace un calor inusual, digamos, ¿no? Entonces, como yo también les decía, aquí en Lima estamos en invierno en manga corta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la temperatura promedio en muchas partes del mundo, y lo estamos percibiendo, ya no es una cosa que los científicos, ¿no? Esto solo lo miden los científicos porque tienen sus aparatitos y hacen las mediciones. No, no, yo estoy aquí en Lima y me doy cuenta, oiga, oye, acá debería hacer frío y hace calor. Con lo cual hay algo distinto. Bueno, ha subido la temperatura, ¿no? Y eso que para algunos casos es bueno porque el calorcito a veces es más rico que el frío, en realidad es un riesgo si es que esto se da en la magnitud en la que se está dando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos aquí es este cuadrito donde se está mirando cómo está subiendo la temperatura, ¿no? Entonces, se toma como inicio de medición el 1800, 1850, que es la época donde comienza en el mundo la revolución industrial, donde comienza a, digamos, a desarrollarse las máquinas a vapor primero, en Inglaterra, ¿no? Y se desata lo que hoy día se conoce o se conoció como la revolución industrial. La industria aparece, las máquinas aparecen. Antes no había eso. Y entonces esa revolución industrial ha generado pues un incremento de la actividad económica. Bueno, los científicos miden cuando hablan, hoy ha subido la temperatura, no quiere decir que están midiendo la temperatura del año pasado con la de este año o la de hace 2 años, no. Cuando hablan, no, ha habido un calentamiento global, cuando hablan de calentamiento global, hablan de que se ha incrementado la temperatura en todo el planeta, no solo en Huancayo, no solo en Lima, no, se mide en todo el planeta. Bueno, se hace la comparación desde en 1850, donde comienza recién a prenderse todas estas máquinas y nosotros comenzamos a, pues, a emitir y a quemar, como se llama, distintos combustibles fósiles, ¿no? Y nosotros estamos viendo en esa gráfica que más o menos se mueve hasta el 1900, en el 1900 al 1950, uy, hay una subida grande, ¿no? De la temperatura, de ahí se estabiliza y después casi de 1980, 90, pues parece un cohete, ¿no? Y la temperatura promedio del planeta está subiendo. Hasta el 2019 había subido en 1,1 grados centígrados comparado con 1850, ¿no? Ese es nuestro punto de comparación, ¿no? Ya para el 2023 ese 1,1 es 1,3, lo cual es súper serio, ¿no? Los científicos están siguiendo y midiendo esto diciendo, no puede llegar al 1,5, no puede llegar al 2, o sea, no puede haberse incrementado la temperatura comparada con 1850 en 2 grados, porque eso generaría
impactos muy grandes. Entonces, cuando vemos esta cosa del cambio climático, es un elemento central de ese directamente es que esto lo que está generando es el calentamiento global. Y el calentamiento global es la subida de la temperatura promedio en todo el planeta. No solo en Huancayo, no solo en Lima, está ocurriendo en todo el mundo y eso tiene implicancias muy serias. Entonces, calentamiento global, subida de temperatura promedio global, eso es lo que, digamos, lo tenemos ahora más claro. Eh, ¿No? Como yo le decía, con la industrialización, a partir de 1700, ha comenzado para mover las máquinas, ¿qué hacían las máquinas? Bueno, metías pues, ¿qué? Leña, o carbón directamente, ¿no? Porque hay carbón también, o metías leña para convertirlo en carbón y con eso tú hacías unas máquinas a vapor que movían, digamos, los trenes y también máquinas industriales, ¿no? Pero al hacer eso, ¿no es cierto? Lo que hacía era quemar algo y cuando uno quema estos combustibles, lo que está botando a la atmósfera es estos gases de lo que se llaman gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, estamos botando, quemando, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono y lo estamos lanzando a la atmósfera, ¿no? Y a tales cantidades que estamos generando lo que se llama este efecto invernadero. Ustedes quizás conozcan o hayan visto cerca de donde ustedes viven algunos invernaderos, ¿no? Un invernadero suele ser como una especie de carpa, ¿no? Una zona techada donde usualmente se cultiva algo, como el clima es tan extremo y las plantas necesitan calorcito, entonces se las tapa, pues, ¿no? Entonces están como si fueran una carpa, una tienda, ¿no? Eso se llama un invernadero, ¿no? Entonces adentro del invernadero hace calor porque el calor que está adentro no sale, ¿no? Ha sido puesto así justamente para mantener la temperatura, ¿cómo se llama?, adentro caliente. Ese es el efecto que se menciona. Los gases hacen como si fuera esto un invernadero, porque lo que hacen es que se ponen encima de todo el planeta, ¿no? Como si fuera esta carpa, como si fuera esta cosa que cubre el invernadero, y los rayos ultravioleta que vienen del espacio y del sol y que llegan a la Tierra, atraviesan la Tierra, atraviesan la atmósfera, chocan contra el planeta y deberían regresar hacia afuera convertidos en rayos infrarrojos. En vez de volver a salir el calor que entra a la Tierra, sale, esas nubes que hemos generado porque hemos quemado impiden que salga. Entonces, el planeta se comienza a calentar como si fuera un invernadero, ¿no? Entonces, esos gases de efecto invernadero generan esta, digamos, anomalía. Y esta subida de temperatura, porque cada vez emitimos más y se queda más el calor, ¿cómo se llama? Termina generando todos los problemas que estamos hoy día enfrentando. Entonces, por eso es cuando hablan, no, oye, ¿qué cosa es? No, no, es que quemamos combustibles, los combustibles emiten gases, los gases son fundamentalmente dióxido de carbono, esos gases se llaman gases de efecto invernadero porque cuando suben a la atmósfera y se quedan ahí tapando, impiden que el calor que está en la Tierra salga. Y en vez no solo de entrar, salga. Y nos comenzamos a calentar como si estuviéramos en una carpa, todos cerraditos ahí, amarraditos y cerraditos, y la carpa se comienza a calentar y calentar porque no hay manera de que el calor de alguna manera salga. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica en nuestro planeta y es por eso que nuestro amigo, ¿cómo se llama? Rolando, ahí donde él vive, en el mediodía hace un calor que parece como si estuviera, ¿cómo se llama?, en Ecuador y no como se llama en Huancayo. Este es el gráfico central para el entendimiento de este tema. Este es el que ustedes tienen que pegarse en la cabeza y decir, este me explica todo. Aquí, con eso entiendo la historia. Entonces, ¿qué tengo primero? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cuál es la causa? ¿No? Siempre cuando nosotros queremos enfrentar un problema, decimos, no, hay que ir a la causa, no al efecto.
¿no? A la causa, porque si yo elimino la causa, elimino el problema. El problema es el calentamiento global promedio, ya sabemos. Ese es nuestro problema. Se está calentando el planeta y eso tiene muchos efectos, ¿no es cierto? Pero entonces tengo que ir a la causa. ¿Cuáles son las causas? Las emisiones de gases. ¿Y qué emite? Bueno, de todo. Como yo le comentaba a los compañeros, cuando yo prendo la luz, estoy usando energía que de repente viene de una central térmica que usa gas, o sea, que quema gas, pum, para arriba, CO2, ¿no? Entonces, toda nuestra vida, el auto que utilizamos, ¿qué le echamos? Bueno, si le echamos cualquier combustible, y le echamos cualquier combustible porque no, los eléctricos todavía no están muy difundidos, o sea, gas o diésel o 94, 97, todo eso yo quemo, pum, para arriba. Estoy tirando dióxido de carbono, ¿no? Las industrias, dióxido de carbono. Los camiones gigantes que ustedes tienen en sus minas, ¿no? Todo lo que utilice diésel o gasolina o gas va para arriba. Los barcos para arriba. Los aviones, querosene. Entonces, el mundo, hoy día, el mundo, como está diseñado el mundo, es un mundo que quema y emite gases de una manera creciente. Y ese crecimiento, porque, ¿no? Como queremos seguir creciendo y producir más, y hay que seguir creciendo y producir más, bueno, emitimos más, y emitimos más, y emitimos más. Entonces, ¿qué pasa? Nos calentamos más, nos calentamos más y nos calentamos más, ¿no? Entonces, el problema central del cambio climático, para hacerlo sencillo, es las emisiones de gases que se hacen porque quemamos combustibles fósiles, quemamos petróleo, quemamos gas o quemamos carbón, fundamentalmente. Entonces, supuestamente lo que deberíamos hacer es tratar de reducir las emisiones. Hoy día es la gran discusión mundial es cómo reducimos emisiones. Los efectos son el cambio climático. En algunos casos sequías, en algunos casos inundaciones, en algunos casos elevadas temperaturas, subidas del mar, derretimiento de las montañas, digamos, de las zonas que antes tenían nieve, ¿no? Efectos devastadores que están cambiando absolutamente y que afectan evidentemente a personas, no solo es que, digamos, ya no está ese glacial tan bonito que veía nieve, no, 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 eso tiene una serie de implicancias mucho más graves. Pero esta es la película, esta diapositiva, si hay algo que ustedes tienen que tener en la cabeza para entender la lógica de este problema, es esto. Ok, entonces emitimos gases, generamos este efecto invernadero, eso que lleva a que el planeta se esté calentando. Y si el planeta se calienta, eso va a derivar en las miles de anomalías que pueden haber, porque son miles. O sea, no es una, no es solo que está más caliente, no, porque así como, digamos, está más caliente aquí en Lima, bueno, en Uruguay hay un problema serio de agua, ¿han visto? Una sequía tremenda. O sea, en la ciudad de Montevideo, la gente no puede tomar el agua porque el agua que sale por la cañería es intomable, ¿no? Entonces tienen que comprar para vivir, ya no te hablo para cocinar, para vivir tienen que comprar agua de la tienda. Entonces, entonces, por un lado hay sube, por el otro lado hay unas sequías, por el otro lado hay unas lluvias y unas inundaciones tremendas en Asia. Entonces, esto es un conjunto de distintos desequilibrios y desbalances climáticos que en la fuente de eso y en el origen de eso estamos, ¿quiénes? Nosotros, los seres humanos. Hay industrias, hay sectores que lo hacen más, pero es esta vida que llevamos, el tipo de vida que queremos, el que ha llevado también a que se genere este modelo en el que se sustentan, digamos, todas estas situaciones tan dramáticas en este momento. Para explicar también esto que es interesante e importante que ustedes lo sepan, que efectivamente hay
lo que se llaman las emisiones, ¿no es cierto? Las ciudades, la producción, las industrias, los autos, las motos, los barcos, los aviones, en fin, quemamos y quemamos y quemamos para mover todo el aparato industrial, para mover la máquina del mundo, quemamos cosas y tiramos CO2. Pero el planeta tiene su sabiduría, ¿no? Y no es que el dióxido de carbono sea una cosa nueva. Entonces, las emisiones que van hacia la atmósfera, el planeta tiene un sistema por el cual trata de tomarlas y que no se queden arriba, sino bajarlas, ¿no? Porque el problema es que cuando emitimos y hay CO2, el problema es que se queda arriba en la atmósfera. No, hay que bajarlo. Hay que tratar de que no se suba, sino que se quede por acá abajo. ¿Y cómo se baja? Se bajan en lo que se llaman sumideros o depósitos de carbono. Entonces, ¿cuáles son los sumideros naturales para capturar ese dióxido de carbono tan negativo? Los bosques. Los bosques absorben esos gases, los absorben y los fijan a la tierra. Los océanos captan dióxido de carbono, los lagos captan dióxido de carbono y lo fijan a la tierra. Por eso es que es tan importante mantener los bosques y no deforestar, no porque sean bonitos para la foto, sino porque, ¿cómo se llama? Son tremendamente importantes para poder eh, mantener el equilibrio. Y esa es la palabra clave, equilibrio. Pues tenemos emisiones, ok, las emisiones se van para arriba, hay que capturarlas para poder tenerlas no arriba, no en la atmósfera, sino tenerlas en la tierra, fijarlas en la tierra. Bueno, los bosques nos sirven para eso, ¿no? Para poder capturar eso. Pero ¿qué pasa si emito más de lo que la naturaleza puede absorber? Y eso es lo que está pasando. Entonces, emitimos más de lo que podemos absorber. Por lo tanto, hay una brecha, se llama la brecha de carbono, que sigue creciendo. Porque nosotros por el lado de las emisiones seguimos emitiendo mucho más de lo que... Y por otro lado encima nos tiramos los bosques, ¿no? O sea, la tala ilegal, la agricultura quiere convertirnos, de ahí Pucallpa, nuestros amigos que se tiran el bosque para sembrar palma, ¿no? O en Indonesia, donde se han tirado bosques inmensos para sembrar palma. ¿No? Indonesia es el principal productor de aceite de palma africana en el mundo, ¿no? Entonces, la deforestación es otro elemento que está afectando porque, digamos, genera mayor desequilibrio e impide que la naturaleza pueda capturar el carbono ese que se está yendo hacia abajo. Por eso es tan importante la protección de los bosques, tan importante. No solo es un tema, como le digo, de los ya de la foto y de la naturaleza, sino es un tema de que si no restablecemos el equilibrio, nuestra vida, la civilización, la vida de nuestras familias, no va a poder perdurar. Eso es lo que está en juego. No está en juego solo que ya no compremos chompas y andemos con polo de manga corta. No, sino que esta situación va a un nivel donde si los ecosistemas entran en colapso, absolutamente la vida no va a ser posible en muchas zonas y en algunas zonas más rápidas que otras. Entonces, equilibrio, ¿no? Eso es palabra clave entre lo que emitimos y lo que absorbemos. Y si no, y si hay ese desequilibrio, entonces tenemos que ir para la parte de emisiones tratando de reducirlas, que eso es hoy día parte de los grandes, ¿cómo se llama?, compromisos, ¿no? Esto es lo que yo les decía, ¿no? Imaginémonos el mundo, todo nuestro mundo, toda nuestra vida, como si fuera un auto, como si fuera un vehículo, ¿no? Entonces, el vehículo, si yo lo veo en el tiempo, miren cómo usted, otra vez vuelvo, ¿no? Comienza el cuadro en 1860, o sea, cuando estaba comenzando la revolución industrial. Mi vehículo, ¿qué usaba de energía?
usaba, si yo lo veo del lado izquierdo, esa cosa marrón oscura, ¿no? Esa cosa marrón oscura dice, está en inglés, Land Use Change, cambio del uso de la tierra. ¿Qué pasa? Eso era un bosque y me estaba tirando el bosque, pues, porque necesitaba usar el bosque como combustible, que se utilizaba, pues, ¿para qué? Para cocinar, ¿no? Porque la leña es para qué? Para cocinar, para calentarme. Ah, no, pero también usaba la leña para algún tipo de actividad, ¿no? O los herreros, o algún otro tipo de actividad. El calor, la energía venía del calor, y en esa época era, sobre todo, el cambio de uso de la tierra, es decir, usar lo que habían en los bosques o cambiar también los bosques a las ciudades, esos cambios también que ha tenido y que tiene un impacto. Entonces, al comienzo de esta historia, en 1860, por eso era el marroncito claro, mucho más grande, la energía que movía nuestro auto provenía sobre todo de los bosques, ¿no? Pero miren qué ocurre hacia donde está la flechita azul, que ya estamos hablando de 1940, ¿no? Todavía era importante, de alguna manera, ese tipo de combustibles, pero ¿qué cosa comienza a ser más importante? El carbón, ¿no? El carbón que se llama coal, eso que está marrón abajo, comienza a ser cada vez más importante y se utiliza el carbón como una fuente de energía para, ¿cómo se llama?, movilizar mi auto, ¿no? A mi auto ya no solo le echo, digamos, madera de los bosques, sino también le echo carbón de las minas, ¿no? Porque hay minas de carbón también, ¿no? Perfecto, pero ¿qué pasa si me voy más hacia 1960? Mi auto ya no solo se mueve con los bosques, madera de los bosques, sino comienza a aparecer el gas, ese azulito, y que comienza a aparecer de mayor forma el petróleo. Y también tengo el carbón. Entonces mi auto ya funciona no solo con madera, sino también funciona con carbón y también le echo, ¿cómo se llama?, petróleo. Y le echo un poquito de gas, ¿no? Y me sigo moviendo en el tiempo y llego al 2021. ¿Qué mueve mi mundo? ¿Qué mueve mi auto? Bueno, mi auto se mueve una gran parte gracias al carbón que se extrae, gracias al petróleo que se extrae, gracias al gas que se extrae, y miren ustedes la madera y todos estos temas termina siendo, ¿no? Antes era todo lo que explicaba y al final explica solo una pequeña parte de la energía para mover mi auto. Cuando digo mi auto, muevo el mundo. Mi auto es como si fuera pues las empresas, los sectores económicos, no todo lo que necesito mover, bueno, se mueve al 2021 con carbón, petróleo y fundamentalmente gas. Y para mover el auto, ¿qué tengo que hacer? Quemarlos. Quemo carbón, quemo petróleo, quemo gas. Cuando quemo, ¿qué hago? Emito. Se generan emisiones de CO2, de dióxido de carbono. ¿Y a dónde van? Para arriba y para la atmósfera. Entonces, miren cómo el cambio en el tiempo, ¿no?, termina cambiando también el modelo que es en el que está basado todo la dinámica económica y social de nuestro mundo. Porque no solo es el Perú, no solo es Sudamérica, es el mundo. El mundo está basado no solo en nuestro auto es, no, no, no. En todas las partes, de alguna manera, los sistemas económicos se están moviendo en base a esto. Este es el problema. Este es el sistema actual. Estamos basados, por eso es cuando hablan de cambio climático, van a escuchar a gente que habla y dice, en una economía, en un modelo basado en combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? El carbón, el petróleo y el gas. Entonces, nuestro auto se mueve quemando eso. Y cuando yo quemo,
emito. Y cuando yo emito y hay desbalance, genero cambio climático. Y cuando yo genero cambio climático, genero impactos, ¿no? Calentamiento global, cambio climático. Pero esto ha cambiado, como ustedes ven, no fue así siempre. Ahora es que tenemos estas características, ¿no? Y ojalá que podamos cambiarlo. Este cuadrito que usted creo que también lo vieron en Huancayo es muy interesante porque habla del tema de las emisiones en el tiempo, ¿no? Desde 1990 hasta el 2022, la curva de cómo han ido las emisiones. Y si uno da una miradita hacia la primera y dice, oye, ¿están bajando o están subiendo? No, la curva dice que va para arriba. Las emisiones están subiendo, no están bajando. Pero lo interesante es que en el análisis hay como algunos puntos que son como interesantes mirar. Aquí un puntito entre el 1992, donde las emisiones parecen que bajan un poquito, otro aquí en el 2008, donde también bajan, y otra grande aquí por el 2020, ¿no? Entonces, en el 1992, esta bajada de emisiones se dice que está vinculado a que en ese año se disolvió la Unión Soviética. Y esta disolución, esta caída de la cortina de hierro generó un gran también impacto económico, ¿no? Una recesión económica, y eso generó que las emisiones bajaran. Lo otro fue el 2008, que fue una gran crisis mundial financiera que nos afectó a nosotros también, pero sobre todo a los países desarrollados. Entonces, cuando hubo esa crisis, esa recesión, esa reducción de la actividad económica en el mundo, las emisiones también se redujeron. Y la tercera, el 2020, que ya saben lo que ocurrió, el COVID. Entonces, cuando ha habido el COVID, las emisiones se han reducido. Entonces, la conclusión que tenemos, y eso es muy clara, que hay una relación directa entre emisiones y actividad económica. O sea, si yo sigo creciendo, sigo emitiendo. Si yo acelero en el auto y además, no, ahora nos dicen, no, estamos creciendo, el Perú va a crecer a cuánto este año? 1%, uy, qué poquito. No, deberíamos crecer a 2, a 3, a 5, a 6, no, necesitamos 7, 10, 20. Bueno, eso es ponerle el pie en el acelerador del auto. ¿Y qué pasa cuando yo acelero el auto? ¿Qué sale por el tubo de escape? Dióxido de carbono. Si yo acelero, quemo más. No hay manera. Cuando acelero en mi auto, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy quemando. Estoy metiéndole más gasolina o diésel o lo que sea para adquirir esa mayor velocidad. Con lo cual estoy emitiendo más. Entonces, ese es uno de los temas que yo siempre digo, una de las grandes razones por que el movimiento sindical tiene que estar en esta mesa de discusión y no solo dejarla a los ambientalistas, a los, ¿no? A los expertos científicos, porque hay una relación entre actividad económica y emisiones. Por lo tanto, si yo digo, oye, hay que reducir emisiones, ¿qué estoy diciendo yo? En este modelo actual, hay que reducir actividad económica. Esa es la gran paradoja, que si yo quiero seguir o tratar de que mi auto bote menos dióxido de carbono, tengo que quitarle el pie en el acelerador y tengo que ir más despacio, porque si no voy a seguir emitiendo. Entonces, ¿quién quiere ir más despacio? ¿Quién quiere crecer menos? ¿Ustedes, su empresa, la gerencia? Les dice, oiga, no saquen tanto material, no, menos. No, no, le dicen más. Y con menos trabajadores y con menos salario mejor. No, no más, necesito más, quiero más, la productividad, no, hay que sacar más, en esa situación estamos. Por lo tanto, no hay manera, y creo que no hay manera, en que, digamos, discutamos de un cambio de modelo, de movernos a otro modelo que no nos lleve hacia la desaparición de nuestro mundo, de nuestra especie,
sin que no tengamos que discutir qué va a pasar con el crecimiento económico. Y vamos a hablar de eso, entonces los sindicatos tienen que estar en esa mesa. Porque lo que va a ocurrir es que los trabajadores van a ser los primeros en ser impactados. Porque van a salir del mercado, hay actividades que se van a cortar. Entonces, esto es lo a veces polémico de esta discusión. Oye, ¿tú quieres? Sí, ya hay que parar el cambio climático. Sí, perfecto. La transición, vamos a la transición, ya hay que dejar de crecer. No, pues no podemos. No, hay que seguir creciendo. No, pues ahí viene la discusión, ¿no? Los científicos lo están diciendo. Los científicos están haciendo, hay miles de investigaciones ahora eh, y hay reuniones a nivel internacional para medir. Por eso es que hoy día saben, no, ya estamos en 1.2, en 1.3, no podemos subir, no podemos al 2030, a 2030 el nivel de emisiones no puede, digamos, sobrepasar una cantidad porque si no vamos a empujar la temperatura a un nivel que puede ser irreversible lo que venga. Entonces, estamos con dos fuerzas. Por un lado, sí, 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 el cambio climático hay que estar, y a la vez, digamos, seguimos acelerando y presionando, digamos, el acelerador en el auto del mundo. No digo que seamos solo nosotros, pero esa es la paradoja en la que nosotros estamos hoy día viendo. Para culminar esta primera parte de refuerzo del tema de los cambios climáticos, las emisiones, qué sé yo, un poco de historia para ponerle a cada país su responsabilidad, ¿no? Y si vemos en el acumulado desde 1850 al 2021, esa etapa que se ha medido, los grandes emisores de dióxido de carbono, ¿quién han sido? Estados Unidos, la Unión Europea, tercero China, cuarto Rusia y decían nosotros. Estamos hablando de los países industrializados. O sea, para industrializarse, para crecer, para convertirse en las potencias que hoy día son esos países, han emitido dióxido de carbono. Sus industrias, todo su sistema ha estado basado en la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, eh, esto es la realidad. Ellos son los responsables de esta situación. No Perú. Perú tiene una contribución pequeña, 0.06, qué sé yo. Es Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, Inglaterra, Japón, India, Canadá, hasta Ucrania y Sudáfrica, los grandes responsables de la situación actual de la cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera. O sea, ellos son los que han, con su modelo mundial, han, digamos, pero ya quisiéramos que nosotros quemamos y va encima de nuestro, ¿no? Encima, la nube se pone encima del Perú. No, 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 eso va a la atmósfera. Entonces, aunque lo haya emitido otro, nosotros estamos igualito fregados porque el calentamiento global nos alcanza a todos. Pero es bueno saberlo. O sea, los países industrializados son los responsables de los niveles de gases de efecto invernadero que están hoy día, como se llama, en la atmósfera. Sin embargo, si vemos el acumulado es eso, si vemos digamos, los últimos años, sí vemos que China, por ejemplo, que se ha convertido en la fábrica del mundo, porque ahora todo el mundo le manda a fabricar digamos, a China algo, los televisores Samsung, los carros, o sea, muchas de las cosas que tienen marcas americanas, coreanas, europeas, en realidad se hacen en China, y por lo tanto, para hacer esas cosas se quema combustible en China, y por lo tanto las emisiones que vienen de China son mayores que cualquiera, ¿no? Pues hoy día China, en la línea esta que ustedes ven, es el gran emisor, el gran responsable de las emisiones en este momento. Le siguen esa tendencia a India, ¿no? Que quiere también crecer, y los otros países tendiendo a decrecer. Claro, porque han movido digamos, lo que queman, como dicen, lo contratan en China, entonces allá en China están emitiendo y después le echamos la culpa a China de que responsable de todo. En realidad China está haciendo el encargo
se ha convertido en el parque industrial del mundo, ¿no? Entonces tenemos estas dos realidades que también es importante que ustedes las conozcan, ¿no? Y me quedo aquí un ratito, así que si quieren ustedes hacer alguna pregunta, estoy abierto a escucharlos antes de seguir con la otra parte que nos toca. ¿Alguien se anima a conversar, a dar una opinión? ¿Es nuevo para ustedes? ¿Ya lo sabían todo? No sé por qué están tan mudos acá. Y cuando estábamos en el taller sí hablaban bastante. Rolando, Ah, mi querida Ruth, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Juan, Miguel, qué barbaridad. Ahorita no quieren Doctora, hablar. buenas noches. Hola, hola. Hola, Miguel. Vamos, interviene con tu pregunta o tu comentario. Vamos. La idea O, también es que sigan participando, chicos. claro, claro. O las dudas, ¿no? Porque de repente no ha quedado claro, ¿no? Entonces, oye, de repente esto es algo distinto a lo que habían pensado, no sé. Los tanto. Y después la vean nuevamente, porque yo hablo mucho. Bueno, entonces, tenemos la problemática, ¿no? Como dice, ya hemos visto, digamos, la lógica, lo que causa las emisiones, eh, los efectos, el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Esto que se da a nivel del mundo en los que, digamos, querramos o no, estamos involucrados, igual nos va a caer a nosotros. Y como yo les decía, supuestamente la solución a esto, ¿no? Entonces la solución es dejar lo que estábamos haciendo como lo hacíamos y cambiarnos a otra manera de hacer las cosas, ¿no? Se dice fácil, es un poquito más difícil. A esto se le está llamando la famosa transición energética, ¿no? Que nosotros le hemos agregado, no nosotros, en realidad un grupo, un movimiento a nivel mundial, el que esa transición sea justa, porque muchos de estos cambios pueden ser muy dolorosos y también pueden llevar a que la situación de injusticia que ya existe en el mundo sea mucho más, como se llama, complicada, ¿no? Entonces, la solución que se plantea para todo esto primero que hemos contado es, tenemos que irnos hacia la transición energética. ¿Qué implica irnos a la transición energética? Ahí está la fotito que dice que es cambiar mucho de estas matrices en las que nosotros estábamos, nuestro auto estaba basado, ¿no? En el carbón, en el petróleo y en el gas. No es muy fácil, ¿no? A veces, ¿cómo se llama? No es muy fácil, pero ahí sí yo quisiera efectivamente abrir un poco la conversa y que me ayuden ustedes sobre algunos cambios que están ocurriendo en sus empresas, ¿no? Si hay cambios que están ocurriendo a nivel de la empresa que ustedes dicen, oigan, estábamos utilizando unas máquinas y ahora estamos utilizando otras máquinas. Estábamos utilizando diésel, ahora estamos utilizando otras cosas. ¿Hay algunos cambios que están ocurriendo con ustedes en sus empresas que ustedes hayan visto? Ahí sí voy a pedirles que ustedes nos comenten. ¿Qué cosa, por ejemplo, Eli? Por ejemplo, no el Scoop, doctor. El El Scud. Jumbo, el Manitou, Scissor, lo que mayormente se usa en las mineras ya, que son trackless, doctor, mecanizadas. Ya, ok. Entonces, ¿cómo se llama? El diésel entonces es el combustible que se utiliza. Así es, doctor. ¿Y han tenido algún problema de suministro de diésel? No, Mm, últimamente. sí, doctor, bastante monóxido botaban los equipos. Sí estábamos teniendo problemas con eso con la empresa. Ok, listo. ¿Otro? ¿Alguien más que utilice en su Rolando Rubén?
Rolly? Las maquinarias que utilizan también usan diésel, ¿qué utilizan? Rolly, Sí, dale. por donde estoy yo, utilizan incluso los generadores eléctricos, porque por acá no tienen energía. Ajá. Entonces, también los generadores eléctricos funcionan con combustible, también las compresoras, ¿no? Porque también funcionan con combustible. Así es. Y todos Así los es. equipos también, pues, tanto como Super Jumbo, Scoot, todo es a diésel, doctor. Ajá. Claro que sí. Claro que sí. Eso para que ustedes vean que no solo son los autos, ¿no? Sino que en realidad las industrias, todos los sectores, utilizan maquinarias diversas que son muy vinculadas, en este caso el diésel. El diésel es un combustible muy crítico y voy a hablar, ¿cómo se llama? Seguramente un poquito de eso. Solo para hacerlo breve sobre el tema de transición, que es un tema bastante complejo, pero en esta idea, ¿no? que tenemos, bueno, si tenemos este modelo donde hemos basado todo a quemar en carbón o en petróleo, y sus derivados, ¿no es cierto? Y gas, tenemos que pasar a otro sistema que esa energía provenga de otras fuentes, ¿no? Y que sean de unas fuentes que no emitan o que emitan mucho menos, de tal manera que podamos cumplir con el mandato de reducir de emisiones y mantener la temperatura del planeta un poquito a salvo, ¿no? Entonces la transición, cuando se habla de transición energética, se habla de eso, ¿no? De cambiar las matrices de fuentes de energía. En este caso, si hablamos de Perú, del Perú, si hablamos de la industria minera en específico, porque hay que hablar de cosas muy específicas, a modelos que estén sustentados en otra cosa. Y todavía, como ven, como vemos con lo que ustedes me comentan, la minería está muy dependiente de estos ¿cómo se llama? Combustibles fósiles, ¿no? Si tú dices, no, ya hoy día ya no hay diésel, ¿no? ¿Qué le pasa a la minería? Se para, por eso es que la minería es uno de los sectores, ¿cómo se llama?, que contribuye mucho a las emisiones porque es un gran demandante, ¿cómo se llama?, de estos combustibles, ¿no? Entonces, la transición es eso, ¿no? La transición trata de movernos a una matriz energética más basada en lo que se llaman energías renovables, porque el carbón, el gas y el petróleo son fuentes de energía no renovables. Es decir, si consumimos el carbón que está en el subsuelo, se va a acabar. O sea, hay una cantidad finita de carbón o de gas o de petróleo. No es que se reproduce y hay más, no, ahí está. Entonces hago un hueco y la saco, pero una vez que me agoto donde está ahí, ya no va a haber más, digamos, ¿no? Y si todos a la vez estamos consumiendo un combustible que es no renovable, no se renueva, ¿no? Entonces la idea es movernos hacia combustibles, ¿no? A fuentes de energía renovable, ¿no? Que a la vez, ¿cómo se llama? No emitan. O sea, que sea renovable y a la vez tenga un nivel de emisiones, ¿cómo se llama? Cero. Pero además de esta parte técnica vinculada a todo el tema de cambio climático, el movimiento de trabajadores y otros dicen, no, esa transición energética, ¿no? Para que de un momento a otro pues ya solo hayan los scouts o toda la maquinaria que ustedes tengan sean eléctricas y que no necesiten, digamos, quemar nada, pero de repente pues lo hago con la mitad de los trabajadores. Entonces, esa transición energética puede tener un impacto sobre los trabajadores, sobre el empleo, sobre las comunidades que viven también alrededor de estas operaciones, en este caso mineras. Entonces, lo que decimos nosotros es, oiga, ok, cuidado, hay que hacer la transición porque nos vamos a quemar y el planeta no aguanta que suba la temperatura más, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Cuáles son los impactos negativos que puede tener? Por más que yo tenga una buena intención, también estoy generando, ¿cómo se llama?, otros impactos. Entonces, sí a la transición energética, pero que sea justa.
que tome en cuenta a los trabajadores, que tome en cuenta los impactos que pueden ellos sufrir y sus familias, que tome en cuenta los impactos que las comunidades alrededor de estas operaciones, ¿cómo se llama?, pueden tener, que tomen en cuenta de que, bueno, hoy día tenemos ahora ya energías renovables, ya no gastamos ni petróleo, pero de repente son tan caras que nadie puede acceder a ellos. No, ¿no? Entonces lo que decimos, no, la energía tiene que ser accesible a la gente. La gente sí debe tener, por más que cambiemos, tiene que tener acceso a la electricidad y a la energía, porque si no, nuestro modo de vida, de alguna manera, se va a ver afectado, ¿no? Entonces puede que la transición energética nos haga más limpios, más verdes, más renovables, pero de repente es tan cara que solo 4 personas la pueden pagar. No, tenemos que estar atentos que esa transición energética entonces contenga elementos de justicia y que más bien ayude a reducir ya la desigualdad y la injusticia que existe hoy día, que no la creó la transición, que hoy día existe y que debería hacerse esa transición de una manera de que, además de resolver el tema energético, resolvamos también los temas de inequidad social que estamos enfrentando. La tercera y última parte que quería comentarles a ustedes tiene que ver con que para hacer esta transición energética, o sea, para cambiar el modelo que yo tenía antes a un modelo nuevo, esto va a tener múltiples implicancias. Miren, yo les estoy compartiendo de la página de Anglo American. Ustedes conocen Anglo American. Anglo American es el dueño de Quellaveco, en la zona de, esto es Arequipa, Moquegua, me parece. ¿Qué dice de Anglo American? Dice, el cobre, nuestro principal producto, es un elemento fundamental para la transición energética. Entonces, da la casualidad ahora que cuando hablamos de transición energética no solo lo hace la CAT o PLAES o ustedes, sino que las empresas también dicen, no, transición energética, ¿no? Y lo dice una empresa minera, ¿no? Pero, ¿de qué está hablando esta empresa minera? Esta minera lo que está diciendo es que para cambiar el modelo se van a requerir una serie de materiales y una cantidad de esos materiales que antes no se... y que en esos cambios el sector minero va a jugar un rol muy importante, ¿no? Entonces, Anglo American dice, el cobre, que es lo principal producto de ellos, es clave para la transición energética. Se va a demandar más cobre para la transición energética. Entonces, si se va a demandar más cobre, ¿qué va a pasar con el cobre? ¿Qué va a pasar con el precio del cobre? Si es que se prevé que la demanda mundial de cobre se va a mantener muy alta por sobre la oferta de cobre, que los precios del cobre se van a mantener muy altos. Es decir, todos los materiales que están involucrados en los procesos de transición energética y en este cambio que ahora comienza a demandarlos más, van a generar también impactos sobre los materiales que están disponibles en el mundo y muchos de ellos solo se van a poder conseguir y se consiguen a través de la actividad minera. Algo está ocurriendo, ¿no? Por un lado, el sector petrolero está sufriendo un gran remesón y muchas empresas petroleras están dejando el negocio del petróleo, en el que se han basado y en el que han ganado tanto dinero a lo largo de las últimas décadas, porque saben que hay esta presión, por un lado, hacia lo renovable de la gente, porque saben también que el planeta no aguanta demasiado más, pero también saben que el petróleo se está acabando en el mundo. Entonces, ahí tenemos uno de los elementos de la crisis energética que yo les mencionaba. El pico del petróleo, es decir, la parte máxima de producción y de consumo de petróleo ocurrió hacia el 2015-2016 en el mundo y de ahí viene, como se llama, cayendo, ¿no?
Y por otro lado, los grandes inversores que invertían en el sector petrolero están dejando el sector petrolero y se están yendo a financiar todo lo que son las nuevas industrias de renovables. Entonces, el sector petrolero va a estar en presión en los próximos años, van a haber anomalías en el mercado de petróleo porque el petróleo o el derivado del petróleo que es crítico para todas las actividades económicas, que es el diésel, es un derivado que se hace fundamentalmente de un tipo de petróleo, que es el petróleo, digamos, convencional, el tradicional, que es el que se está acabando también. Entonces están habiendo muchas presiones y problemas con el diésel. Están ahora mezclando el diésel con gasolina querosene de avión para que haya más volumen de diésel en el mundo, y lo que está generando es que haya problemas de suministro de gasolina de avión, con lo cual el precio de los pasajes está subiendo. El precio del diésel, no sé si ustedes tienen auto, pero yo me he sorprendido mucho de ver que el precio del diésel está más allá, es más caro que la regular y está casi muy cercano al precio de la 97. Y hace años, estoy hablando de 15, 20 años, uno se compraba un carro diésel porque era más barato, ¿no? Un carro diésel grande, una camioneta de 6 cilindros, porque era, pues el diésel era barato, ¿no? Los taxis eran a diésel porque eran más baratos, ¿no? Hoy día el diésel no está barato. Y no está barato porque no hay tanto diésel y hay una demanda increíblemente grande en el mundo que ha generado muchísimos problemas. Argentina ha pasado hace unos meses problemas serísimos de acceso al diésel, con lo cual ha afectado todo su proceso de cosecha. Argentina, pues, como ustedes saben, cultiva y siembra granos en gran cantidad en el mundo, soya y otros granos, trigo, y para eso necesita estas grandes segadoras y maquinarias agrícolas para las grandes extensiones de terreno que tiene Argentina. Bueno, no ha habido diésel y no se han podido mover esas máquinas durante meses este tema está generando, va a generar, digamos, distintos, digamos, desequilibrios y hay que estar atentos, ¿no? Como les digo, si uno ve el precio del diésel, ese es un indicador de que algo raro estaba pasando, porque el diésel era, no es que eso esté costando porque cuesta más refinarlo, que está costando más refinarlo porque sacar petróleo está costando cada vez más, sino porque la demanda específicamente sobre el diésel se ha disparado de una manera alarmante. Quiero ir rápidamente a la parte de los minerales y de los materiales, aquí, ¿no? Los nuevos materiales para la economía verde, que se dice, ¿no? Para la transición energética. Entonces, cuando hablamos de fuentes de energía renovables, estamos hablando de qué? De parques eólicos, como estas turbinas, o de parques fotovoltaicos, ¿no? Estos parques solares, es decir, que reciben la energía del sol y la convierten en electricidad, sobre todo, ¿no? Entonces, se están sembrando parques eólicos por todas partes, no sé si en el caso de ustedes hay algunos cerca, pero aquí en la costa hay varios, en la zona de Marcona, que es la zona de Ica, hay tremenda, ¿cómo se llama?, parque eólico. En la zona sur se están planteando también, parques fotovoltaicos inmensos se están planteando también en la zona, en la costa peruana, ¿no? Solo para poner el ejemplo de lo que ocurre en el Perú, porque este es un fenómeno global, es decir, se están poniendo parques eólicos en todas partes del mundo, en todos los países de la región, de una manera de captar energía limpia sin necesidad de quemar combustibles, ¿no? Entonces antes yo tenía lo que está a la derecha, es una planta térmica como la de Chilca, por ejemplo, y a lo que tengo que moverme es hacia, ¿cómo se llama?, estos parques eólicos o fotovoltaicos o movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, es lo que hoy día es el camino hacia la economía verde. Pero bueno, aquí vienen ustedes que saben más que yo en estas cosas. Bueno,
los estudios han descubierto que si yo quiero hacer estos parques eólicos con estos, ¿cómo se llama? Estos molinos de viento, ¿no? Son molinos de viento que generan energía. Aquí están los distintos materiales que intervienen. Aluminio, hoy perdón, voy a retroceder. La L es aluminio, cobre, no sé este de ahí qué cosa es, fierro, este es neodimio creo, y esto es níquel. Entonces, hacer estos molinos de viento, estos parques eólicos, implica construir cientos o miles de estos aparatitos. Y bueno, eso implica que necesito todos estos productos, todos estos materiales, todos estos minerales para poder hacerlo. ¿Quiénes son de los grandes constructores de esto? Los holandeses, los alemanes, ¿no? ¿Cuánto cobre hay en Alemania? Nada. ¿Cuánto aluminio hay en Alemania? Nada, pues. ¿No? Fierro hubo alguna vez, ¿no? O sea, y níquel nada. Pero ellos lo hacen, ellos lo construyen, ellos tienen la tecnología, ellos diseñaron todo, pero no tienen las materias primas para transformar estos metales. Entonces lo necesitan estos metales, que antes no se necesitaban tanto, porque antes, qué sé yo, pues al año se hacían ya pues 200 molinos estos de viento, y hoy día pues todo el mundo quiere. Entonces este año quieren, no tengo la cifra, pero pueden decir, miren, el año pasado eran 200 y este año quieren 10.000. 10.000, como si tú produjeras algo, dice vendo 10 camisetas al día y viene alguien y dice, ya compadre, necesito 1.000.000 de camisetas. 1.000.000 de camisetas, ¿cómo lo hago? Primero el algodón tengo que comprar, voy al que siempre le compro un poquito de algodón y le digo, no, ya no necesito para ir, sino para 1.000.000, el pata se vuelve loco, porque yo no tengo tanto, tengo que ir a otro lado. Es decir, la demanda por la construcción de estos productos, de estos bienes, de esta tecnología, está generando el incremento de la demanda de nuevos materiales que no se demandaban en el volumen que esto está implicando. Y esto es lo mismo para los parques aquí fotovoltaicos, o sea, los parques que captan la luz solar, y ahí el número de productos y materiales que se requieren es el doble del anterior. Miren ustedes, ¿no? Plata, cadmio, cobre, Ga, no sé si es el galio, indio, magnesio, molibdeno, níquel, plomo, selenio, telurio, zinc. Ok. Entonces, antes igual, ¿no? Hacía un par de parques fotovoltaicos al año, ahora quieren hacer 10.000. Todo el mundo quiere el parque fotovoltaico ahorita, quiero ahorita. Entonces, primero que hay que construirlo, ¿no? Y después necesito yo la materia prima para transformar esa materia prima en los distintos componentes que me están pidiendo y que son parte de estos parques fotovoltaicos, por ejemplo. Con lo cual, la demanda sobre estos productos va a subir. Y ya no les digo nada sobre lo que se llama la electromovilidad, que es los carros eléctricos. Los carros a petróleo, a diésel y a gas están condenados a morir. A morir simple y llanamente. Y esto que, si bien no hay tantos coches eléctricos en el Perú, estaba leyendo, ¿cómo se llama?, que marcas internacionales, grandes marcas internacionales, estaban preyendo que para el 2025 el 75% de todos los carros que iban a producir eran eléctricos. Es decir, los carros a combustión están en el camino de la extinción, ¿no? Lo que implica el impacto es increíble, ¿no? Porque los que producían motores a combustión están muertos. O sea,
y los repuestos vinculados a los, están muertos, porque los motores que se están generando son motores eléctricos, que son totalmente distintos a los motores de combustión, como ustedes saben mejor que yo. Y bueno, para hacer este auto necesito ya no, qué sé yo, 14 materiales, primero eran 6, acá son 14, sino aquí son 3 por 7, 21, 23 nuevos materiales. Todo el mundo queriendo hacerlo. China, Canadá, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Que son los grandes productores de autos empujando para hacer, ¿qué? Coches eléctricos. Todos quieren litio, ¿no? Porque las baterías es un elemento central, ¿no es cierto? Entonces, la demanda por materiales es quizás lo que ustedes, como trabajadores en el sector minero, van a ver primero vinculado a la transición energética, ¿no? Ustedes van a ver el cambio climático, qué sé yo, pero cuando vean transición energética, quizás en sus empresas comiencen a cambiar mucho los aparatos de diésel a eléctricos cuando se puedan, y eso va a ocurrir rápidamente, sino que la demanda de los materiales que ustedes producen se va a incrementar. Y si es un producto, lo que le llaman crítico, digamos, las demandas se van a incrementar. Solo quiero acabar con esta información de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea decía, según la Unión Europea, que para las baterías de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía en el 2030 se necesitará 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto del que en este momento, perdón, el 2020, ellos estaban utilizando. 18 veces, no una vez, 2 veces, no, 18 veces. O sea, ¿cómo se produce 18 veces más litio? No es fácil, ¿no? Entonces, y en el 2050, 60 veces más litio de lo que en el 2020 se demandaba y 15 veces más cobalto y 10 veces más cantidad de lo que se llaman tierras raras para los imanes, ¿no? Que también requiere, ¿cómo se llama?, esta nueva industria no renovable, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el cambio climático y todos sus efectos, la transición, que es lo que queremos para que no nos friemos y paremos todas estas anomalías en el clima y que podamos sobrevivir. Y por otro lado, emerge una industria vinculada a lo renovable, que a su vez va a ser muy demandante de la industria minera. Entonces, la Unión Europea ya ha marcado cuáles son los materiales fundamentales, críticos. Es un poco que les dicen, si tienes eso, mejor guárdalo, almacénalo, porque en los próximos años va a ser escaso. Barita, berilio, bismuto, borato, cobalto, carbón, espato de flúor, galio, germanio, tierras raras, pesadas, ligeras, indio, magnesio, grafito natural, caucho natural, neobidio, metales del grupo del platino, fosforita, escandio, silicio, tantalio, wolframio, vanadio, bauxita, litio, titanio y estroncio. Son estos metales, estas materias primas, súper críticos para ellos, porque se utilizan mucho para productos de alta tecnología, chips y las cosas que van de alguna manera a venir. Quiero dejar de compartir solo para terminar esta conversación. Es decir, por un lado tenemos el cambio climático y sus efectos, la transición que está viniendo de todos lados, quizás en otros lados más rápido que nosotros, ¿no? En países donde ya la mayoría de autos es eléctrico, qué sé yo, pues Noruega, qué sé yo, el 90%, 95% de la energía en Noruega es totalmente renovable, aunque ellos son unos grandes productores de petróleo, sin embargo, eso lo venden, pero en su país, digamos, todo es electrificado, eólico, tienen muchas maneras de hacerlo. Entonces,
En algunos países esa transición está viniendo muy rápido, pero lo que sí sabemos nosotros, más allá de que aceleremos o no en la transición, es que la demanda por los productos mineros, producto de la transición energética, va a ser tremenda. Y eso lo tenemos que saber como sindicato y también alertar a las comunidades donde están asentadas las explotaciones, porque lo que se va a querer es explotar más, porque el mundo está pidiendo más cobre, más litio, ¿no? Porque lo necesita ahora para estas nuevas industrias que se dicen renovables en el mundo. Pero bueno, los dejo, ¿cómo se llama? Hasta aquí y abro otra vez la, el micro para que ustedes me digan algo y hay algún tipo de conversación. Mi querida Ruth, Ruth es aquí la facilitadora para... ¿ah? Justamente y muy importante la información que acabas de compartir. Creo que especialmente este sector de la minería es un sector clave en esta transición energética y con mucho futuro, ¿no? A diferencia de otras energías en las cuales son materias no renovables, digamos que la minería todavía tiene un mayor futuro y es necesario que se haga esta transición con la participación de los colegas que están acá presentes, porque o entendemos la transición justa como una oportunidad para nosotros accionar y garantizar un trabajo decente, para garantizar que todos adquieran nuevas competencias en ir migrando a empleos verdes, o nos quedamos desfasados y va a venir esta transformación energética, quiera o no. El tema es que nos encuentre preparados también a los trabajadores. Eso era lo que quería aportar. Una oportunidad para alzar la voz, ¿no? Es una oportunidad porque va a venir la demanda. No solo lo digo yo, como han visto, las empresas mineras lo saben. Si yo lo sé, las empresas mineras lo saben antes. Saben que la demanda por cobre, por los productos, y están tratando de ubicarse, ¿no? Por eso es tan importante los nuevos yacimientos, las ampliaciones de los yacimientos, porque saben que la demanda viene la demanda, los precios van a estar altos y ellos van a querer desarrollar más. Ojalá que nosotros, con la CAT y con otros centrales, podamos intervenir en este proceso y decir, ok, transición energética, bien, acceso a los nuevos recursos minerales que se están pidiendo, bien, pero ¿qué tal si lo hacemos sin tercerización, por ejemplo? ¿No? Ok, no hay problema, vamos hacia la transición, pero no tercerización. De tal manera de que, digamos, los beneficios extraordinarios que van a tener las empresas se comparta con los trabajadores, porque sabemos perfectamente que la situación de los directos y de los tercerizados es muy distinta en términos de condiciones de trabajo y salarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, o que las comunidades participen más también en términos del empleo decente que puedan estas nuevas operaciones de alguna manera tener. O sea, la idea es que esto sirva para beneficiar a los trabajadores, no solo a las empresas, ¿no? Porque cuando Anglo menciona lo que menciona, está hablando de su negocio. Está diciendo, uy, ¿no? Se soba las manos y dice, no, acá voy a vender más cobre y voy a vender más plata. No está diciendo, oye, acá voy a distribuir a mis trabajadores y voy a distribuir a mi comunidad y voy a hacer que la zona donde yo trabaje sea más rica. No he escuchado a nadie decir eso, ¿no? Eso lo tenemos que decir nosotros, ¿no? Porque si no lo decimos nosotros, no lo va a decir nadie por nosotros. Eso es así.